Padre eterno, creador del universo, te damos a ti muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Padre, por tu bondad al traernos a tus brazos y al darnos la oportunidad de seguirte, de conocerte. Te damos gracias por la luz que nos das de tu palabra. Bendecimos tu nombre, te alabamos por tu Hijo Yeshua, quien nos ha acercado a ti, Padre Celestial. Gracias por las maravillas de tu palabra, de tu Torá, por tu instrucción de luz, por todo lo que haces para que nosotros podamos estar cerca de ti y podamos vivir en línea con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Suplicamos, Padre, que por el Espíritu que has hecho morar en nuestros corazones nos guíes, nos des entendimiento y que estas lecciones se conviertan en vida para nosotros. Nos den la plataforma para poder acercarnos a entender tu palabra con mayor precisión y de esa manera podamos tener una vida justa, piadosa, una vida que te agrade, una vida en línea con el plan que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Bendícenos hoy, bendice a cada uno de los hermanos donde quiera que se encuentran, todos de todos los países, de todas las localidades, de todas las ciudades donde estamos. Bendícenos por los méritos de tu Hijo, el Mesías, Yeshua. Amén. Amén. Queridos, seguimos entonces en nuestro grupo, nuestro Beit Shalom Kavaná. Como ya saben todos, estos grupos tienen nombres, hay diferentes grupos. Y en este grupo hemos comenzado a estudiar la base de nuestros fundamentos. Este curso se llama Nuestros Cimientos. Es el primer módulo que vamos a ver. Y estamos viendo la Torá, estamos estudiando acerca de la Torá como instrucciones de vida que dejó el Eterno para conducirnos. En la lección inmediatamente anterior estuvimos viendo pues la autoridad de la palabra de Dios, estuvimos viendo su inspiración, la Biblia como la autorrevelación del Señor para nosotros y primeramente para su pueblo Israel y luego para el mundo. Con base a su inerrancia, con base a la revelación divina, la inspiración, ella es nuestra norma de fe y de conducta. Y de esa manera estuvimos mirando un poco acerca de la palabra que en nuestras Biblias aparece como ley, tanto en lo que se conoce como Antiguo Testamento, que conocemos en hebreo como Tanaj, y lo que se conoce como Nuevo Testamento o escritos mesiánicos, escritos apostólicos como ley. Y dijimos que básicamente que la Torá, más allá de ley, significa instrucción, significa enseñanza. Vimos cómo en la Biblia está eso explicado. Dijimos que la palabra yará, que es la raíz de la palabra Torá, tiene que ver con disparar flechas, con señalar algo, con una enseñanza, dar una enseñanza. Entonces el Eterno, la enseñanza son las normas básicas, las instrucciones para dar en el blanco de la voluntad de Dios, para caer, digamos, en la meta de la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Y también vimos que hay una palabra contraria a la palabra Torá, que es la palabra hebrea jatá, que aparece muchas veces, más de 500 veces en la Biblia, en la Biblia hebrea, y básicamente se traduce como pecado y significa errar el blanco o perder el camino. Es decir, mientras que la Torá nos enseña, o la ley divina nos enseña a pegar en el blanco de la voluntad de Dios, el pecado nos aparta de la voluntad de Dios, ¿verdad? Básicamente pecado es eso, errar en el ideal de la Torá es lo contrario a la Torá. Por eso es que dice Juan, en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es decir, jatá, pecado es infringir la Torá, no dar en el blanco de la voluntad de Dios. Miramos un texto para revisar el tema de si la ley llegó a su fin, como han traducido algunas versiones en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y bueno, llegamos a la conclusión de que en realidad la ley tiene como propósito al Mesías,
para aplicarle la justicia divina a todo aquel que cree. No significa que la ley fue abolida, que la ley fue quitada. Y quedamos allí viendo un poco el punto sobre la eternidad de la ley. Y hoy quiero comenzar desde allí para recordar esta cita muy importante que es fundamental, debido a que la enseñanza tradicional en Occidente nos ha enseñado que la ley ha sido abolida por un malentendimiento del contexto hebreo de las Escrituras. Se ha enseñado en la cristiandad en general que la ley fue abolida. Sin embargo, el máximo profeta, el Hijo de Dios, el Salvador, el que es el verbo hecho carne, la palabra de Dios viviente, dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, del 17 al 19, dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Más adelante vamos a estudiar mejor esto, pero básicamente cumplir en el contexto de este texto tiene que ver con a poner en práctica los mandamientos y a enseñar la manera correcta de guardarlos, ¿ya? Y de interpretarlos. Dice: porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí hay una base importantísima para decir que la Torá es eterna, por cuanto dice aquí que perderá su sentido, o sea, terminará cuando pase el cielo y la tierra. Pero sabemos todos, todo el que tenga los sentidos bien puestos sabrá que no se ha terminado el cielo y la tierra. Por eso no se puede invalidar ni una sola jota ni una tilde. Es importante que sepan que jota y tilde, aquí no es porque la Torá haya sido escrita en español. Jota es una traducción que trajeron del griego, y iota, que del hebreo viene la palabra, la letra yud. Yud, que es la letra más pequeña del hebreo, que tiene un significado. Y dice la escritura que ni una iota ni una tilde, en ese caso son unos puntitos que existen en el idioma hebreo que le dan significado a las palabras, la forma como se deben pronunciar, etcétera. Ninguna de esas cosas pasará, es decir, ni lo más simple de la Torá puede pasar, dice, hasta que todo se haya cumplido. Es obvio que todo lo que está escrito en la Torá no se ha cumplido, por lo tanto, podemos tener la total certeza de que la ley sigue vigente, la ley de Moisés. Obviamente, cuando Yeshua está hablando de la ley aquí, está hablando de la ley de Moisés, la Torá de Dios, la ley divina. Dice también el texto: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, hasta lo más mínimo, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando alguna persona cristiana me ha dicho que este texto no significa lo que nosotros estamos enseñando, sino que sí, de verdad Jesús sí abolió la ley en la cruz, yo me pregunto, ¿qué significa entonces si fue abolida? ¿Por qué aquí Yeshua, Jesús, dice que el que los quebrante será pequeño y el que los enseñe así a quebrantar será pequeño? Pero dice que además el que los cumpla y los enseñe. O sea, si algo está abolido, ¿para qué cumplir y para qué enseñarlo? ¿Para qué Yeshua incentiva el cumplimiento de los mandamientos y la enseñanza de los mandamientos? Y dice que será grande en el reino. ¿Para qué eso? Si de verdad porque la mayoría de líderes y de teólogos que conozco interpretan este versículo diciendo: bueno, no penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. Entonces lo que significa es que Jesús no la abolió, pero él la cumplió él, para que ya nadie más tenga que cumplirla, porque ya la ley fue obsoleta al venir Jesús al mundo, al venir Jesús a traer la redención, la gracia y todo lo demás. Entonces ya no habría que cumplir porque él ya cumplió todo, ¿sí? En él se cumple todo, por lo tanto ya nadie tiene más que cumplir la ley. Pero eso inmediatamente queda invalidado, esa interpretación, porque aquí el mismo Yeshua, Jesús, dice aquí que el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños va, y así enseña a los hombres, como lastimosamente por ignorancia se ha hecho, y con respeto lo digo, en la cristiandad se ha enseñado que los mandamientos están abolidos, o por lo menos ellos entienden que la Torá en su general está abolido.
toman lo que consideran que es bueno. Pero Yeshua dice aquí que tienen que ser enseñados y tienen que ser cumplidos. Entonces, eso demuestra claramente que la Torá no fue abolida ni cuando apareció Jesucristo, ni cuando murió en la cruz, ni cuando resucitó. Mientras que el cielo y la tierra existan, la Torá va a cumplir su propósito. Que tenemos que entender otras cosas que hay detrás, sí, pero no se ha incumplido la ley. Y en la clase pasada les dejé algunos textos donde les mostraba que Dios mismo en numerosas ocasiones en la Torá escribe mandamientos donde dice al pueblo de Israel, esto será por estatuto perpetuo, ¿sí? Y estatuto perpetuo, o sea, en cualquier idioma del mundo que se enseñe, significa eso. Perpetuo es algo que durará para siempre, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a partir de ahí nosotros tenemos que determinar si creemos a las palabras del Mesías, del máximo rabino y maestro de la Torá y de las enseñanzas de la Biblia, o seguimos otras interpretaciones. Incluso, malentendiendo a Pablo, algunos creyentes toman, por ejemplo, las cartas de Pablo, a las cuales vamos a llegar con tiempo y vamos a estudiar detalladamente, y por mal interpretar a Pablo, han llegado a decir, bueno, Pablo dijo que la ley fue abolida, que ya no estamos bajo la ley y todo lo demás. Sin embargo, solo por un asunto de autoridad, si fuera cierto que lo que Pablo está diciendo es que la ley está abolida, tendríamos que escoger entre Pablo y el Mesías. Por cierto, fue el Mesías quien escogió a Pablo para llevar el mensaje de redención a las naciones. Y tendríamos que evaluar quién tiene más autoridad en ese sentido y comparar lo que dice Pablo con lo que dice Yeshua. A través del tiempo, del conocimiento que el Eterno nos ha dado de la Torá, hemos descubierto que en realidad no hay ninguna discrepancia entre Pablo y Yeshua. Realmente viven la misma Torá. La enseñanza de Pablo está en línea con la enseñanza del maestro y de los profetas de Israel y de las escrituras hebreas, solo que hay cosas que Pablo ha dicho que han sido enseñadas de una manera equivocada. Todas esas cosas las vamos a estudiar. Bien, hoy quiero que veamos algunos usos que se le da a la palabra ley o Torá en la Biblia y en el mundo judío. Es muy importante porque a partir de este entendimiento nos vamos a dar cuenta que no siempre que se habla de la ley o de la Torá se está hablando de una misma cosa. Uno de los grandes errores que se ha cometido en la cristiandad en general y en las religiones y grupos, movimientos que enseñan la Biblia, es que consideran que cuando la Biblia habla de ley, como la teología que ha preconcebido la cristiandad en general, es que la ley está abolida, o por lo menos que en términos generales está abolida y solamente hay unas partes que están vigentes. Entonces ellos dicen que cada vez que encuentran la palabra ley, cuando Pablo habla, cuando Jesús habla y todo eso, se está refiriendo a lo mismo y entonces se malinterpretan las palabras. Entonces vamos a mirar de acuerdo al pensamiento judío, qué significa la palabra Torah o ley para ellos y en la Biblia. Es importante que entendamos que la Torah es una palabra que básicamente en el mundo judío se entiende como la enseñanza de los rabinos, ¿sí? Es decir, para el mundo judío, si usted, por ejemplo, está en contacto con maestros de la Torá, del pueblo judío, sean creyentes o no en Yeshua, en todo el judaísmo en general, las enseñanzas de los rabinos que tienen autoridad o son autorizados para enseñar la Biblia, se le conoce como Torá. A esa enseñanza de los rabinos se llama Torá, ¿ya? Entonces, de manera muy general, en el pueblo judío, a todo rabino que enseña, incluso aunque no sea literalmente las palabras de Moisés y de los profetas, le llaman Torá porque, repito, la palabra Torá significa enseñanza o instrucción. ¿Okay? Entonces, todo maestro que enseña, basado en la escritura, se conoce como maestro de Torá. ¿Okay? Hay una segunda acepción de la palabra Torá para referirse a la Torá escrita. Todo lo que tiene que ver con los libros de Moisés
y los restos de la Biblia que son escritos se conocen también como Torá. En el pueblo judío, a toda la enseñanza escrita de Moisés, los primeros 5 libros, como todos los profetas y los demás escritos, como los salmos y todo lo demás, a eso se le conoce como Torá escrita de manera general. Es decir, si usted llega de pronto a una sinagoga judía mañana y el rabino dice, a ver, la Torá dice tal cosa, y de pronto usted lo ve que toma un versículo de Jeremías, no se asuste, porque para el pueblo judío la Torá escrita en el sentido general es también toda la Biblia hebrea. En el caso de nosotros, los creyentes en Yeshua, también podemos ver como Torá las enseñanzas de Yeshua y de los apóstoles, ¿ya? De sus emisarios. Son una forma de Torá porque son de los mensajes escritos de la enseñanza del Mesías, de la enseñanza de Israel y de la enseñanza que los discípulos de Yeshua dieron tanto a judíos como a no judíos. En ese sentido, se le puede llamar Torá a toda la Biblia. Ahora, dentro de la enseñanza de los rabinos en Israel existe algo que se llama la Torá oral. Y la Torá oral es básicamente todas las tradiciones orales, todas las enseñanzas que los diferentes maestros de Israel a través de los siglos enseñaron al pueblo de Israel. Incluso antes de que existiera Moisés, se entiende que hay una Torá oral, hay una Torá que fue hablada, verbalizada, que fue de tradición de boca en boca, incluso desde Adán. Por ejemplo, voy a mostrar en la Biblia, en el libro de Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, todavía no había sido entregado la ley del Sinaí, la Torá del Sinaí no había sido dada al pueblo de Israel, todavía no había sido constituido el pueblo como tal. Y en Génesis capítulo 14, hay una historia donde aparece de repente Abraham, el padre de la fe, que ha ido a liberar a su sobrino Lot en una batalla porque a él lo habían secuestrado. Lot, buscando riquezas, se fue hacia Sodoma y al final las riquezas lo apresaron y terminó siendo cautivo. Y Abraham va donde los reyes que lo tenían cautivo con 318 criados que tenía Abraham y pudieron recobrar todos los bienes y todas las cosas que le habían robado a Lot y les quedó un botín grande. Si ustedes leen el versículo 17 de Génesis 14, dice, cuando volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. Es decir, diciendo a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a los enemigos de tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si usted analiza la escritura, se va a dar cuenta que todavía no había sido dado, no se había legislado en la Biblia, no hay todavía un texto en la escritura que esté legislado el diezmo. Tienes que dar el 10% de tus posesiones, ¿ya? No se había legislado todavía, el pueblo de Israel no estaba en Sinaí. Perdón, me están diciendo que no escuchan. ¿Todos están iguales o sí gente que está escuchando? Yo sí estoy escuchando bien. Ya. También escucho bien, pastor. Ok, bien. Entonces no es el problema mío. Yo también. Es el problema de la red de los hermanos que dicen que no escuchan. Muy probablemente tienen problemas con la red, con el Wi-Fi. Pero sigan ahí, no se vayan, que en algún momento les regresa mejor. ¿Ok? Bien, gracias. Ok, entonces la pregunta es, ¿no se había legislado el diezmo como ley en el monte Sinaí, cuando fue dada ya la entrega de la Torá, como se le dio a Moisés para el pueblo de Israel? Y entonces se pregunta uno, ¿de dónde saca Abraham la idea de diezmar? ¿Ya? Entonces, la respuesta es que ya había una Torá oral que venía siendo enseñada. Había un principio que había sido enseñado desde el principio. El Eterno le había revelado a Adán este principio del diezmo, que se llama en hebreo como maaser, ¿ya? De hecho, en el huerto,
cuando Dios le dice, todo esto te lo doy a Adán, todo esto lo puedes comer, pero este árbol no me lo toques. Ya ahí se entiende el principio del diezmo, el 10% que se debe dar a Dios. Entonces, se entiende desde la revelación del pueblo de Israel que había un principio allí. Dios le dio todo se lo entregó a Adán, y sin embargo le dijo, hay una parte que es mía, no me la toques, eso no me lo puedes tocar, ¿verdad? Y eso se fue enseñando por tradición oral, y por eso Abraham le dio ese diezmo a Melquisedec. También, por ejemplo, está el libro en el libro de Génesis también, que es el libro de los comienzos, en el capítulo 4, ustedes ven que de repente aparece el caso de Caín y Abel. Génesis 4, verso 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a dio luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Si ustedes se miran la escritura cronológicamente, se van a dar cuenta que hasta ese momento no hay ningún versículo que diga que se deben dar ofrendas al Eterno, ni primicias, ni nada de eso. Pero dense cuenta que Abel presenta una primicia, entrega una ofrenda al Eterno, y el Eterno es muy agradado con eso. Entre otras cosas, una primicia de animales. ¿Cómo llegó ese entendimiento a que Caín y Abel supieran que debían dar del resultado de sus, en el caso de Caín, de la tierra, de los alimentos que estaba sembrando, y en el caso de Abel, de las crías de sus ganados? Entonces, se entiende que hay una tradición oral, ¿verdad?, a través de la cual ellos aprendieron estos principios. Luego, todas esas cosas más adelante son legisladas de una manera bien concreta, y ya en la entrega en el monte Sinaí, el Señor legisla y establece parámetros específicos y todo lo demás, con toda la normatividad que eso conlleva. Entonces, el pueblo judío ha entendido que hay una tradición oral, una Torah oral, que fue de boca en boca. Y luego, incluso de Moisés, hubo muchas cosas que están escritas en la Torah, y fueron explicadas a los 70 ancianos que apoyaban a Israel, a Moisés a hacer en el monte Sinaí, perdón, a guiar al pueblo de Israel. Hay mandamientos que ustedes los van a ver en la escritura y son demasiado escuetos, es decir, no están explicados. Hay un versículo en la Torá que dice al pueblo de Israel que deben ponerse unos flecos, por ejemplo, en el manto de su vestido. ¿Ya? ¿Cómo hacer eso? El color azul, hay un color que dice que debe tener un cordón de azul. Ese azul es un color que se llama tejelet, un color específico, especial. Y ahí Moisés aprendió por revelación y guió a los líderes de Israel, a los jueces, para que ellos supieran de dónde sacar ese color azul que tenía que llevar, cómo se haría esos flecos, cómo serían, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tradición que va paralela con la Torá escrita, y a eso se le conoce como Torá oral. Eso se fue a través de los tiempos enseñando, y con el tiempo, entonces, el Eterno permitió que hasta los días de Yeshua llegara a eso. Esa Torá oral queda compilada en lo que los rabinos le llaman la Mishnah. Mishnah es una expresión, una palabra hebrea que significa repetición. La repetición para enseñar, no solamente repetir por repetir, es repetición para enseñar, ¿ya? La Mishnah corresponde a la versión escrita de la tradición oral de la comunidad rabínica, recopilada hasta el siglo III después de la era común. Es decir, hubo por muchos siglos, los maestros judíos tuvieron temor de que la Torá fuera tomada por los gentiles, y que los gentiles comenzaran a desvirtuar la Torá, comenzaran a interpretarla de tal manera que la diluyeran. De hecho, eso ha pasado. Incluso en el camino de las raíces hebreas, ya yo tengo ciertos años caminando por esto y recibiendo enseñanza de diferentes maestros, y me he dado cuenta que muchos gentiles que tomaron la ley, la Torá de Moisés, han interpretado a la luz de lo que ellos sienten en su corazón,
y le han dado interpretaciones incorrectas, y eso ha hecho que incluso creen normas y leyes y cosas que no necesariamente están conectadas con la fe del pueblo de Israel. De eso hay muchísimo hoy día en Internet, por eso hay que tener cuidado con quién se estudian estas cosas. Entonces la Mishnah, después de toda esa repetición de maestro a discípulo que se fue dando en el mundo judío, todas esas repeticiones se fueron acumulando en la mente. El pueblo judío es un pueblo que ha mantenido mucho en la mente tanto la Torah escrita en la mente como la Torah oral. Entonces, es muy común, ustedes podrán ver, y hasta el día de hoy es muy común que en el pueblo judío haya gente que se sepa la Torah desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Deuteronomio. Eso es bastante común en el pueblo judío. Por ejemplo, un niño de 13 años cuando hace el Bar Mitzvah debe aprenderse muchísimas normas de la Torah, y muchos incluso logran aprenderse la Torah escrita de memoria, versículo tras versículo. Quien es mi maestro en Israel nos contaba hace un tiempo que frente a su casa vive un chico que se sabe la Torá desde Génesis hasta Deuteronomio completa, con versículos, y él nos contaba que tiene un nivel tiene como una especie de concordancias electrónicas en el cerebro que, por ejemplo, le preguntas, ¿cuántas veces aparece la palabra lluvia en hebreo? Y te dice, espérate un momento, y comienza a pensar, y te dice, esa palabra aparece 35 veces en tales versículos, ¿ya? Y luego entonces, tú la buscas en una concordancia exhaustiva en el computador y coincide. Entonces, porque el pueblo judío ha sido un pueblo que ha sido para ellos ha sido demasiado importante grabar los mandamientos, ¿ya? Entonces, en esa cultura fue fácil siempre estar memorizando. Todas esas memorizaciones luego, los judíos se vieron en peligro de persecución y sabrían que muchos de sus maestros iban a morir. Y en la época del Segundo Templo, en el año 70 después de la Era Común, para la época en que ya Yeshua había muerto, resucitado, y los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de salvación, en el año 70 fue destruido el templo y pasaron muchas cosas históricamente. Y a muchos rabinos en Israel alcanzaron a matar más de 1 millón de judíos, estos romanos, y a muchos maestros de la Torá que existieron en esos días. Entonces, hubo un grupo que se salvó y se fueron a vivir a una ciudad que se llama Yafne, y allí, digamos, recomenzaron una nueva vida. Entonces ellos decidieron, todas esas repeticiones orales que solamente las llevaban en la mente de todos estos maestros, decidieron escribirlas porque sabían que estaban corriendo peligro y que podían morir en el exilio. Entonces ellos decidieron guardar todas esas tradiciones escritas, y quedó un documento, por así llamarlo, escrito, que se llama la Mishnah. Entonces la Mishnah compila esas tradiciones orales, las enseñanzas de los rabinos, los dichos de los maestros del pasado, cómo interpretaron tales versículos y muchas cosas. Muchas cosas de la Mishnah son bien importantes para el pueblo judío. Hay cosas que no siempre están en línea con la enseñanza de Yeshua, pero hay muchísimas cosas que están en línea con la enseñanza de los profetas, con la enseñanza de los maestros, incluso con la enseñanza de Yeshua, a pesar de que ese judaísmo rabínico del tercer siglo, muchos de ellos, prácticamente el 100% de ellos, no creía que Yeshua fuera el Mesías, ¿ya? Entonces, es bien interesante eso, el tema de la Mishnah. Esa Mishnah, cuando ustedes escuchen a un rabino hablando de la Torah, puede estar hablando de la Mishnah y no necesariamente está hablando de la Torah escrita de Moisés, sino de la Mishnah, de la tradición oral del pueblo judío. Dentro de la Torah oral, luego se compilaron todo lo que está escrito en la Mishnah, la compilación de toda la enseñanza oral de la comunidad de los rabinos, de los sabios, de los jueces de Israel. Entonces se le hicieron comentarios a esa tradición de la Mishnah y quedaron en algo que se llama la Gemara. Entonces, la Mishnah y la Gemara se unen y se termina de escribir entre el siglo V y el siglo VI de esta era, ¿verdad? Y esa documentación, que son volúmenes inmensos de tradiciones orales, quedaron escritas en lo que se conoce el Talmud. Hay 2 Talmudes, más adelante vamos a ver un poquito más eso con mayor detalle, pero hay un Talmud que fue compilado en Babilonia, cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia,
y quedaron, bueno, muchas comunidades judías allá en Babilonia. Se conoce como el Talmud Babli o Talmud babilónico. Y hay otro Talmud que fue siendo compilado cerca de Jerusalén. Se conoce como el Talmud de Jerusalén. Talmud Yerushalmi se dice en hebreo. Entonces, el Talmud es la compilación de esas dos cosas. Compila la Mishnah, es decir, las tradiciones esas, y además le hace comentarios a través de otros nuevos maestros que fueron haciendo comentarios a los comentarios que hacían estos maestros de acá. Quizás para muchos sea muy extraño todo esto, pero esto incluso ha pasado en el cristianismo. Por ejemplo, hay comentaristas. Yo tengo uno muy conocido en el cristianismo que se llama Matthew Henry. Matthew Henry cogió, por ejemplo, la Biblia y comienza a comentar cada versículo y lo que él cree que es la interpretación de cada versículo. Y son cosas muy buenas. A veces, a la luz de otras cosas que aprendemos de la Escritura, uno siente que está escachado, pero no siempre es así. Entonces hay muchas cosas buenas que se pueden aprender. Y digamos que Matthew Henry hizo un comentario del Nuevo Testamento y estudió, obviamente era un erudito bíblico y todo lo demás. Y luego con el tiempo llegaron discípulos de él que mejoraron los comentarios o hicieron otros comentarios similares o complementarios, etc. Eso es el Talmud, básicamente. Pero es una biblioteca de muchísimos libros que componen todas las tradiciones orales de Israel. Entonces es importante eso. A eso se le llama también Torah en el pueblo judío. También se utiliza la palabra Torah para hablar del Tanaj en general. Por ejemplo, hay un texto aquí en Juan o Yohanan, capítulo 12, versículo 34. Ustedes lo miran. Dice eso que ven allí en pantalla. Dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo decís tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Cuando usted mira eso en Juan capítulo 12, se da cuenta que dice, ahí nosotros aprendimos de la ley, dicen los que estaban hablando allí. ¿Cómo así que de la ley? Normalmente, para el creyente común, que no sabe qué está pasando allí, cuando dice, aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre, de hecho, a más de uno les han hecho trampas con este versículo, porque le dice, bueno, demuéstrame que en la ley dice un versículo que el Mesías permanece para siempre. Te vas a encontrar con que no encontrarás ningún versículo de Génesis a Deuteronomio. En los primeros 5 libros de la Biblia no aparece ningún versículo que diga que el Mesías permanece para siempre. Entonces, la persona, el creyente de a pie que no sabe qué significa la palabra ley ahí, no sabe que todo el Tanaj o el Antiguo Testamento, por así llamarlo, ¿ya? Es conocido también como la Torá. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Por ejemplo, lo podemos saber porque el texto al que está haciendo alusión el escritor de Juan capítulo 12, verso 34, lo encuentra realmente en el Salmo 89. Entonces, por ejemplo, Salmo 89. Hermana Mirna, ya que le escuché que tiene micrófono activo y bueno, ¿usted puede, por favor, leer el Salmo 89, versículo 4 y también el verso 36 y el 37, por favor? Espérense un momentico. Salmo 89, verso 4 y también versos 36 al 37. 89. Voy a dejarlo aquí en el chat para los que quieran copiarlo. Salmo 89, 4. Sí, señora. Y, ok, el Salmo 89, 4 dice, confirmaré tu linaje para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. ¿Y cuál es el otro? 36 al 37. El mismo 89. Sí, señora. 36 al 37. Sí. 36. Su linaje será para siempre y su trono como el sol delante de mí. 37. Será establecido para siempre como la luna, testigo fiel en el firmamento. Ok. Cuando uno mira ese contexto, esto viene hablando de David, ¿no? Del reinado de David. Por un método interpretativo judío,
se puede entender que en realidad el pasaje está hablando del Mesías. David moriría y obviamente ya quedaría muerto, ¿no? Pero habla aquí de un rey David que va a permanecer para siempre, que va a tener un linaje que permanecerá para siempre y que tendrá un reino que va a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué quiero llegar? El punto que quiero llegar es cuando el texto de el libro de Juan dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. No está, estos judíos que están diciendo eso, no están hablando de la ley de Moisés. Están hablando de la Torá en el sentido general, la Biblia, la Torá, la escritura como instrucción divina. O sea, es decir, lo que se conoce en el mundo cristiano como Antiguo Testamento. Tanaj en el mundo judío. Miren esa palabra que dice en el 4, dice el Tanaj. Pongan en la mente, porque más adelantico voy a hablar acerca de eso y lo voy a explicar por qué se llama así. Pero el Tanaj, en el sentido general, es visto como la Torá también, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta porque en este sentido, el autor no está hablando de la ley de Moisés, sino de todo el Tanaj. O sea, él pudiera estar hablando de un versículo en Jeremías, en Isaías, en cualquier parte, y no necesariamente en la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, pero es para que ustedes sepan que en el mundo judío, en cualquier momento le pueden llamar Torah a diferentes cosas, ¿ya? Bien. Hay más ejemplos, pero por hoy lo voy a dejar ahí para que solamente tengan una idea general. En el camino vamos a ir descubriendo más cosas. También se le llama Torah, o se usa la palabra Torah para referirse al Humash, lo que se conoce en griego como Pentateuco. Humash o Pentateuco. ¿Qué es el Humash? Humash es una palabra hebrea que viene de Hamesh, que es el número 5 en hebreo, ¿ya? Humash se puede decir como el quinto. En muchas ocasiones, en los escritos de los profetas y en los escritos de Yeshua y en los escritos de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera, cuando se está hablando de la ley, se está hablando especialmente del Humash, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. A eso que se llama Humash, o los 5 libros de la Biblia, se le conoce también como la Torá. De hecho, como norma general, prácticamente, muchas veces que se está hablando de Moisés, se está hablando especialmente de esos 5 libros, ¿ok? Entonces, en ocasiones, nos toca mirar el pasaje para darnos cuenta cuando está hablando, ¿de qué ley está hablando? En ese contexto puede estar hablando de la ley de Moisés, puede estar hablando de toda la Biblia, y si estás hablando en la vida cotidiana de hoy, en el mundo judío, puede estar hablando de la Gemara, de la Mishnah, etcétera, etcétera, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo detectamos que, por ejemplo, un ejemplo en el Nuevo Testamento de cuando la palabra ley puede significar los libros de Moisés? Entonces, por ejemplo, este versículo de Mateo capítulo 11, verso 13, que con todo respeto le digo, considero que es una mala traducción, pero está bueno para el ejemplo que quiero ponerles. Dice Mateo 11, 13, dice en la Reina Valera del 60, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Okay. ¿Cómo sabemos que esta ley que está aquí es el Humash? Está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, porque el autor dice todos los profetas. Ya ahí nos damos cuenta que ya con esa parte está, digamos, como seccionando una parte de la escritura, y sabemos que entonces lo que queda es cuando se habla de la ley, en ese sentido debe entenderse como los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ya? Entonces, en ese versículo se podría decir, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan, ¿ya? Les decía que el texto de ese versículo creo que es una mala traducción en muchas de las Biblias cristianas. De hecho, ha sido utilizado para decir que la ley llegó hasta Juan. Hay un grupo de creyentes en el cristianismo que dominan una teología que se conoce como la teología dispensacionalista. Ellos repartieron la Biblia en diferentes pedazos que llaman dispensaciones. Entonces ellos dicen, por ejemplo, hubo una dispensación desde Adán
antes del pecado hasta cuando pecó. Esa dispensación le llamaron la inocencia. Después vino una dispensación que se llamó la dispensación del pecado. Luego vino una dispensación que se llama la ley. La dispensación de la ley llegó hasta este momento. Toman este versículo para decir, la forma como lo ven es, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, es decir, hasta Juan llegó la ley. Y lo toman para decir que simplemente hasta ahí, cuando Juan el Bautista apareció en este mundo profetizando, ya hasta ahí llegó la vigencia de la ley. Ese es otro de los versículos que toman en el mundo cristiano tradicional para decir que la ley llegó hasta un momento. En realidad la traducción no es correcta. En ese sentido, a mí, yo creo que la traducción más correcta, bueno, ya hay varias versiones que han ido traduciendo mejor. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, una Biblia cristiana. Le voy a poner la forma como traduce aquí en el chat. Esa traducción está más correcta. Dice, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. ¿Okay? Es una mejor traducción en ese sentido. No está diciendo que la ley llegó hasta Juan. O sea, la forma como traduce Reina Valera ese versículo es como si ya, mejor dicho, hubo profecía y hubo ley hasta que Juan apareció. Y de hecho ha sido interpretado así por diferentes maestros gentiles, ¿ya? No tiene sentido porque primero, si decimos que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, significa que ya no existió más profecía ni más ley hasta Juan. Pero podemos demostrar con abundante citas bíblicas, documentación escritural, que en realidad los profetas no terminaron hasta Juan, ni las profecías se acabaron cuando Juan apareció, ni la ley se acabó hasta cuando Juan apareció, de ninguna manera. Yeshua mismo fue un practicante de la ley y no vino a abolirla, como él mismo lo dijo. Así que entonces el versículo simplemente es una mala traducción. He encontrado que hay otra versión cristiana que se llama la Biblia de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, o PDT. Miren cómo lo traduce. Lo voy a poner en el chat también. Traduce, pues antes que viniera Juan, todos los profetas y la ley anunciaban dice Palabra de Dios para Todos. Porque antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley han hablado del reino de Dios que había de venir. ¿Es diferente o no? ¿Dice lo mismo o no? Es diferente. Diferente. La versión hay un texto que se infiere, algunos creen que es una versión hebrea del Mateo, que se conoce como Mateo de Shentov, y lo traduce, porque todos los profetas y la Torá hablaron acerca de Juan, como quien dice, anunciaron que iba a aparecer Juan. También tiene sentido porque en Isaías hay un pasaje donde dice que vendrá uno que abrirá el camino del Mesías y todo lo demás. Entonces se infiere que puede ser Juan. En ese sentido, los profetas estarían anunciando que Juan aparecería. Pero creo que el sentido en este caso de la Nueva Traducción Viviente está mejor. ¿Okay? Pero el texto griego se presta para traducir esto de la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Ese hasta realmente está de más y se puede probar de varias maneras. Entonces hay un error de traducción griega ahí y pasó al resto de traducciones que hoy en día tenemos cristianas, y eso ha causado daño y ha causado malas interpretaciones, ¿ya? Cosas como esas son cosas que se deben tener en cuenta porque a veces hacer teología en base a un solo versículo de la Biblia puede terminar haciendo un daño increíble a través de los siglos. ¿Okay? Entonces, básicamente, quiero que quede en su mente esto. Cuando se habla de la Torá, también se está hablando, o de hecho casi que es la forma más común de hablar de los 5 primeros libros de la Biblia. Y siempre que se diga Torá le Moshe, en el mundo judío, digan Torá le Moshe, están hablando de la ley de Moisés, de la ley divina, está la base y el fundamento de toda la escritura, ¿ya? Entonces, todo esto nos dice que hay que tener atención cada vez que se usa, que ustedes van a leer en la Biblia la palabra ley, porque puede estar haciendo alusión a diferentes cosas, ¿okay? Por ejemplo, también en los escritos de Pablo, y les aviso aquí que
A Pablo lo vamos a estudiar más adelante. Voy a dar una clase específicamente donde Pablo explica, donde puedo explicarles todas las palabras donde Pablo dice, por ejemplo, obras de la ley, que hay versículos que dice, ya no estamos bajo la ley, ya no nos salvamos por las obras de la ley. Todo eso lo vamos a estudiar en su contexto, cada detalle. Pero ahorita, de paso, quiero por lo menos decirle que la palabra ley o Torah, en algunas partes donde Pablo habla, puede estar hablando de querer ganarse la salvación por ser judío. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 4, en la carta a los Gálatas, Pablo dice, del Mesías o de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ese es uno de los versículos que más ha usado la gente, por ejemplo, cuando saben que hay gente, amigos cristianos, que saben que yo estudio la Torá y que amo los mandamientos de la Torá y que los enseño además. Me dicen ese versículo, me dicen, mira, estás muy mal, ustedes cayeron de la gracia, esa congregación de ustedes están caídos de la gracia, ustedes ya no merecen la salvación porque ustedes están creyendo en la ley y no sé qué. Queridos, eso es un acto de ignorancia y no los culpo a ellos por eso, porque ha sido un asunto de descontextualización, de desconocimiento de la cultura judía, de las fuentes hebreas, de todas esas cosas, ¿verdad? En este contexto, Pablo está hablando del tema de la justificación de la salvación. Entonces él dice, del Mesías os desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué pasa? Para hacerles un resumen muy general, en Hechos capítulo 15 hay una gran discusión acerca de qué va a pasar ahora con los gentiles que están viniendo. Recuerden, siempre fueron judíos los que fueron herederos de la salvación. El mensaje de redención primeramente llegó a los judíos, y así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. La salvación es primeramente para el judío. Ellos fueron los que recibieron al Mesías. Algunos lo rechazaron, pero fueron muchos judíos los que recibieron los milagros del Mesías, los que recibieron en primera instancia el tema de la redención, su mensaje, sus milagros, todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, ni siquiera los discípulos de Yeshua sabían qué iba a pasar o no sabían cómo legislar el asunto de que ahora las naciones, los gentiles, los que eran antes paganos, que ahora creerían en Yeshua como el Mesías y Salvador, iban a llegar a ser parte de la comunidad de Israel. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Qué va a pasar con ellos? Y en Hechos capítulo 15 se da un proceso, una discusión. Creo que podemos leer unos cuantos versículos para ubicarnos un poco. Por favor, vayan en sus propias Biblias a Hechos capítulo 15. Como les digo, esto lo voy a profundizar mucho más en clases posteriores, pero quiero que tengan al menos una idea de dónde sale la idea esta que Pablo está diciendo allí. En Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Que venían de Judea, es decir, judíos, enseñaban a sus hermanos en el Mesías Yeshua. Esta gente era farisea, eran creyentes fariseos que creían en Yeshua como el Mesías, alcanzaron a creer en él, vivían en Jerusalén. Entonces, mire lo que dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ya? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeñas con ellos. O sea, Pablo, que había predicado entre los gentiles, incluso también Bernabé con él, discuten el tema porque estos judíos creyentes en Yeshua vienen a decirle a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse, ¿ya? Para poder ser salvos, para poder ser justificados. Entonces, dice aquí, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, por eso se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles, a los emisarios de Yeshua, a los 12 que habían quedado encargados de la comunidad mesiánica y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia o la comunidad, la congregación del Mesías, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Escuche, aquí se trata del tema que gentiles de las naciones que antes eran paganos, idólatras, etcétera, se estaban convirtiendo a la fe del Mesías Yeshua, ¿verdad? No se estaban convirtiendo en judíos, ojo, se estaban convirtiendo al Dios de Israel a través de Yeshua. Dice el verso 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad
por los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, presten atención ahí, que son estos mismos de arriba, eran hermanos que vivían eran judíos, fariseos, habían creído ¿qué? Habían creído que Yeshua era el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, en ese contexto se desarrolló la idea de que básicamente los gentiles que vendrían ahora al pueblo a ser parte de la comunidad del Mesías tenían que circuncidarse para ser validados como parte del pueblo de Dios. Tenía que salvarse a través de la circuncisión y a través de la práctica de los mandamientos. Entonces, allí surge una discusión bien tremenda, después la estudiaremos con juicio, pero básicamente el tema ahí es la salvación por ser judío. A ver, recuerden que Dios hizo un pacto con Abraham, también estudiaremos más adelante de eso. Dios le dijo a Abraham, todos tus descendientes tendrán que ser circuncidados. La señal de que una persona es israelita o descendiente de Abraham es la señal de la circuncisión, ¿ya? Una persona circuncidada, se ha hecho el Brit Milá, es judío. Si es un gentil y se hace la circuncisión con las autoridades legales del pueblo de Israel, se convierte en un judío legal, ¿ya? No es como estas conversiones que está haciendo hoy día la gente por ahí, que cualquiera va donde cualquiera y, oye, circuncídame, ya soy judío, soy israelita, soy efraimita, soy no sé qué. Eso es falso. Y voy diciéndoles de entrada. No por una persona circuncidarse ya significa que es judía o israelita ni nada de eso. Eso no es cierto. Entonces, básicamente, Pablo, para parafrasear lo que está sucediendo en el texto, Hechos 15:1 se puede leer de la siguiente manera. Si no os convertir en judíos, o sea, si ustedes no se hacen circuncidados conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, ¿ya? O sea, la salvación depende de que se circunciden para convertirse en judíos y entonces así pueden vivir y practicar toda la Torá y así van a poder vivir entonces salvos para siempre. Era la enseñanza de estos judíos fariseos, ¿ya? Entonces, es bueno que usted entienda que el gran problema de Pablo no fue la salvación por obras, como la gente cree. En este caso, el principal problema de Pablo es que atacó con todas las fuerzas la salvación por ser judío y por guardar los mandamientos, ¿ya? Eso es equivocado. Nadie se salva por guardar los mandamientos de la ley ni por ser judío. Quien se circuncide, un gentil que creyendo en Yeshua, en su salvación, en la obra que él hizo en la cruz del Calvario, crea que por circuncidarse, hacerse judío y cumplir los mandamientos se va a salvar, esa persona ha caído de la gracia. Esa persona no entiende lo que está pasando. Pablo fue acérrimo enemigo de la idea de que tienes que circuncidarte y hacerte judío para ser salvo. Eso eso se llama judaizar y está prohibido, ¿ya? Está prohibido. Y por eso yo particularmente, a pesar de que al principio estaba equivocado respecto a este tema, porque incluso yo al principio pensé que tenía que circuncidarme, luego me di cuenta que no. Cuando estudia uno con profundidad las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo está en contra de la circuncisión de un gentil para ser salvo y para guardar mandamientos. No necesitas hacerte judío. La enseñanza de Pablo en general es no necesitas hacerte judío para vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para ti, ¿ya? Tú puedes ser gentil, cumplir las normas de la Torá que te corresponden a ti, vivir con tu fe en el Mesías Yeshua y vivirás salvo y tendrás la vida eterna, ¿ok? Es importante que entiendan que en ocasiones cuando Pablo dice, por ejemplo, en este caso, que por la ley os justificáis, la pelea de Pablo es, ustedes no crean que haciéndose judíos, circuncidándose y cumpliendo los mandamientos se van a salvar. Sí, porque es una forma de negar la obra que Yeshua hizo en el Calvario. Ya la salvación viene por la fe, la confianza obediente en que Yeshua es el Salvador, es el Mesías. Su sacrificio trae expiación de nuestros pecados, no la circuncisión o no la conversión al judaísmo, ¿verdad? Y el que se circuncide creyendo que va a encontrar salvación.
justificación por la práctica de los mandamientos y haciéndose judío, en realidad ha caído de la gracia, no entiende el plan de salvación. Se pierde en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hay otros momentos donde Pablo, por ejemplo, dice, ya no estamos bajo la ley, y eso tiene que ver con, ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero eso lo vamos a entender en otras lecciones posteriores. Hay otros versos donde Pablo dice, por ejemplo, estar bajo la ley, ya yo no estoy bajo la ley, pero tiene que ver con esto de personas que no nacieron judías y se quieran hacer judías o practicar los mandamientos para salvación. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley no fue dada para salvar. De hecho, la ley, la Torá, fue dada en el monte Sinaí después que fueron liberados, fueron salvados de la esclavitud. Usted recuerda los hechos, usted ha leído la escritura, se va a dar cuenta que cuando Dios, el pueblo de Israel estaba esclavo física y espiritualmente en Egipto, Él declara que deben salir de allá, pero tienen que sacrificar un cordero, ¿verdad? Derramar esa sangre, y con la sangre derramada en los dinteles de las puertas, ahí se está representando la redención. Eso es lo que se llama Pascua, la Pascua, Pesaj, ¿ya? Una vez ellos han sido redimidos, salvados del yugo opresor, son salvados de allí, el Eterno los lleva al monte Sinaí y les entrega la ley, les entrega la Torá. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que se entienda que la salvación, la redención es por causa de la obra del Cordero que el Eterno mandó para nosotros, para encontrar redención en Él. Y después, entonces, el Eterno nos enseña su Torá para observarla. Entonces, la gente que quiere hacerse judía para salvarse y que quiere guardar los mandamientos para salvarse, no está bien, no está bien. Que la Torá no fue dada para salvación, fue dada para santificación. Entonces, es importante que ustedes entiendan esa acepción de la palabra ley en algunas cartas de Pablo. Repito, voy a dar 1 o 2 clases bien completas acerca solamente de Pablo y sus escritos, en donde voy a especificar cada momento, cada vez que él dice bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, qué significa cada uno de sus versículos en su contexto judío. Y usted se va a quedar, va a saber, va a tener tranquilidad y va a entender la Biblia de una mejor manera, y se va a sacar toda esa idea contraria y que la ley fue abolida y todo lo demás. Entonces, también hay otra acepción de la palabra ley o Torá, si lo queremos decir en hebreo, en las cartas apostólicas, y es el poder innato del pecado. Lo que en hebreo se conoce como Yetzer Hará. Yetzer Hará significa mala inclinación. Pablo lo describe en sus cartas también como la carne, la pasión desordenada, ¿ya? Yetzer Hará en hebreo, o la mala inclinación. ¿Qué es eso? Vemos el ejemplo, por ejemplo, en Romanos 8, verso 2. Pablo dice, porque la ley del Espíritu o la Torá del Espíritu, mire que hay una Torá del Espíritu, la Torá del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, te ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. En este caso, la segunda acepción que aparece, la ley del pecado, no se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo a la enseñanza de los rabinos, no se está refiriendo a la salvación por ser judío, convertirse al judaísmo de manera legal. No, aquí se está refiriendo a la ley del pecado, ¿ya? Entonces, hay que saber leer la Biblia, hay que reconocer cuáles son las palabras que están allí en su contexto y a partir de allí, entonces, llegar a conclusiones correctas. Por desconocer muchas de estas cosas es que incluso teólogos, hasta traductores de la Biblia, han llegado a conclusiones equivocadas porque muchas veces no se ubican en su contexto y no hacen diferencia entre una cosa y la otra, ¿ok? A veces la gente revuelve todas las palabras ley que aparecen en la Biblia y dicen, lo ven simplemente, incluso a veces encuentran contradicciones, ¿ya? Encuentran contradicciones, porque de repente usted, por ejemplo, les voy a llevar un texto bíblico de Pablo, que según la gente dice, bueno, Pablo ya dijo que ahora es la ley y no la gracia. Entonces yo quiero preguntarles qué será lo que significa para Pablo cosas como Romanos, un lector por allí que me pueda ayudar. Luis Enrique, ¿tienes Biblia ahí? ¿Puedes ayudarme a leer Romanos capítulo 3,
versículo 30 y 31. Romanos 3, 30 y 31. Romanos 3. Verso 30 al 31. Si quieres, lee desde el 29, por favor. 3 del 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok. Me encanta este pasaje, ¿no? Miren, cuando ustedes lean la escritura, dice circuncisión se refiere a judíos. Circuncisión y ser judío es lo mismo, ¿ok? En la Biblia, ser circuncidado es ser judío, ser incircunciso es ser un gentil, ¿ok? Un gentil justo, un gentil que ha sido redimido en el Mesías Yeshua, aunque sigue siendo llamado gentil, pero es un gentil que ha sido santificado, etcétera, etcétera. El Dios de Israel tiene un plan para los judíos y para los gentiles, ¿ya? Que es otra cosa que yo quiero combatir porque mucha gente ahora cree que todos tenemos que volvernos judíos o israelitas para poder servir al Dios de Israel. No es necesario eso, ¿ya? Tú puedes vivir como gentil lo que te corresponde y estos cursos que vamos a hacer nos van a capacitar para entender qué nos corresponde a nosotros de la ley de Moisés, practicar, vivir, etcétera, para vivir una vida justa de santidad delante de Dios. Pero lo que quiero mostrarle aquí es que aquí dice Dios, que es uno y es único Dios, Él mismo por la fe, por la confianza que ponen, en el caso de la fe en Él, a través de su Hijo, va a justificar, va a salvar a los judíos y por la fe va a salvar a los gentiles. Y dice el verso 31, luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. O sea, ni se les pase, no se le ocurra la idea de que porque ya tienen fe en el Mesías ya se invalida la Torá. No, de ninguna forma, ¿ya? Entonces, eso contradice una enseñanza tradicional que dice, como estamos en la fe en Jesús, la ley fue abolida. No es cierto. Pablo está diciendo aquí que de ninguna manera, al contrario, lo que hacemos es confirmar la Torá. ¿Qué vas a decir, Luis? Es que, disculpe, no sé si cambio el tema, lo que es acerca de la ley. Lo que pasa es que también se utiliza en Hechos el caso de Pedro para negar la ley. Ajá. Ya le busco Hechos el capítulo 10. 10, sí. Ajá. 10, 11 o 12, algo así. 11, sí. Ok. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 patas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ajá. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y yo he visto varias veces que dicen lo mismo, que sí. Que Dios volvió, o sea, que en este caso Dios santificó aquellas cosas que estaban prohibidas porque ya la ley quedó abolida. Bueno, no es el momento, pero les puedo explicar este texto que vale la pena por el contexto explicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero aquí tenemos un Pedro judío, bien judío, un Pedro que siguió a Yeshua. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, Pedro estuvo 3 años con el maestro. Tuvo 3 años con él caminando, aprendiendo. Y dice aquí, en el versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. La pregunta es, si en 3 años de estar Pedro caminando con Yeshua, ¿por qué Pedro sigue comiendo alimentación kosher? Es decir, la alimentación permitida por la Torá. Es lo primero que tenemos que preguntar. Si de verdad que él tuvo que haber aprendido del Mesías que la ley fue abolida, entonces ya él no le debería importar ese asunto de la dieta alimenticia. Entonces aquí dice que ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Entonces tenemos aquí a Pedro por lo menos unos 3 años y esto ya después de la muerte de Yeshua, yo le pongo más o menos como unos 10 o 15 años
después de la resurrección. Y han pasado todo ese tiempo y Pedro todavía nunca más comió puerco, ni perro, ni armadillo, ni conejo, ¿verdad? Es la primera cosa que tienes que preguntarte. Ojo, aquí el propósito de esto no es la comida. La revelación de la comida es porque Pedro, como todo judío, entiende que lo más importante para el judío en cuanto a la santificación de su cuerpo tiene que ver con la alimentación. ¿Okay? Un judío observante sabe que tiene que comer la dieta que está en Levítico 23, en Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14, donde está prohibido todas estas cosas inmundas. Ahora bien, ¿qué sucede? Si había una idea, miren que estamos antes de Hechos 15, que es el debate que hay allá acerca de la salvación de los gentiles. Para los judíos había una idea de que los gentiles eran de alguna manera como un plato de segunda mesa, que eran inmundos, porque entre otras cosas eran inmundos. Los gentiles no tenían un dios, tenían muchos dioses. Los gentiles adoraban cuanta porquería había, ¿ya? Entonces los gentiles eran vistos por los judíos como aquellos inmundos, paganos, idólatras, que estaban apartados de todo plan del Eterno, ¿verdad? Entonces, era necesario traerle una ilustración que chocara con la mente de Pedro para que entendiera que Dios había tomado a los gentiles ahora para hacerlos pueblo suyo también. Ahora bien, ¿cómo lo sabemos? Si siguen leyendo, te das cuenta, en el versículo 19 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, porque miren el versículo 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces, o sea, Dios le muestra 3 veces esto y porque no lo comprendía, él no podía comprender. Para él era como si Dios le dijera, bueno, la Torá dice que está prohibido fornicar o adulterar. Ahora la fornicación está bendecida por Dios. O sea, él no puede entrarle eso en la cabeza, ¿ya? Porque es que Dios no está diciéndole eso. Dice, verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, mira, él no entendía la visión, porque él sabía que no tenía que ver con comida, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, una vez más, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice el Señor. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hombres de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Estos son gentiles. Gentiles a los cuales Pedro no hubiera estado dispuesto a predicarles el mensaje de redención porque consideraba que eran unos inmundos gentiles. Dios tuvo que darle la visión para que él entendiera que estos gentiles ahora que se habían convertido eran aceptados por Dios. Mira el versículo 27. Y hablaron con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis, ojo, mira, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Date cuenta que el tema ya no tiene que ver con comida. ¿Sí? Extranjero es un gentil. Pero a mí, ojo, pero a mí me ha mostrado a Dios que a ningún cerdo llame común. ¿Qué dice? Verso 28 al final. Y les dijo, común o inmundo. Sí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún ¿qué? Que a Estamos en el ningún verso. hombre, que a A ningún ningún hombre hombre llame llame común como un inmundo. Ojo, o inmundo. a ningún hombre. A ningún hombre. La revelación no fue dada para que Pedro comiera puerco, conejo, guartinaja y todas esas cosas. Culebra, ratón, frito. ¿Ya? La revelación que Pedro entendió más que cualquier pastor evangélico es: a ningún hombre llames común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine a replicar. ¿Cuál es el punto?
habían sido creadas unas leyes por los rabinos, que no son malas, o unas leyes buenas que se habían establecido, porque como había tanta contaminación de idolatría, la Torá prohíbe la idolatría al judío de una forma por todos lados. Los idólatras incluso cogían el alimento y lo santificaban a sus dioses, así como hace la gente a la Virgen María, a Guadalupe, a yo no sé quién, hacen. Y entonces y de hecho había una costumbre que se daba entre los gentiles era enterrar a sus muertos debajo de las casas, ¿ya? Los judíos, cuando el templo existía, tienen unas normas de purificación ritual y no pueden, muchos de ellos que son de origen levita, no pueden pisar donde hay muertos, donde hay nada de eso, porque son impurificados para entrar a servir al templo. Entonces los rabinos establecieron unas leyes diciendo, es mejor que un judío no vaya a comer o ser invitado por un gentil, ¿ya? Porque los gentiles son inmundos, vienen de idolatría, tienen ídolos en sus casas, entierran muertos en su casa, etcétera, y eso es un cerco de protección que pusieron los rabinos. Yo no entendí eso hasta que un día me pasó una historia similar, y algunos de ustedes seguramente la han escuchado, que fuimos a un lugar de una familia, nos invitaron a almorzar, y nos hicieron con mucho amor un almuerzo, y era un arroz trifásico. Dicho sea de paso, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, mi familia, mis hijas, mi esposa, en mi casa, no comemos ninguna de las cosas que están prohibidas en la Torá. Comemos cerdo, no comemos gusano, no comemos ese tipo de cosas. Comemos una dieta kosher, ya, en todo lo posible. Entonces nos invitaron allá, pero una prima de mi esposa que tenía mucho tiempo de no verla y quiso hacerle una comida, una manifestación bonita de afecto. Y cuando llegaron, estaban armando todo y cuando nos sirvieron el almuerzo, como a las 3 de la tarde, con un hambre terrible que teníamos, Luis, era un arroz trifásico y el tercer ingrediente era puerco por todos lados. Nosotros sentíamos vergüenza porque incluso nosotros entendemos que los gentiles no tenemos la prohibición directa de no comer, pero sí entendemos que es una norma de santificación que Dios puso a su pueblo Israel y nosotros imitamos esa conducta y nos ha ido muy bien con eso, gracias al Eterno. Entonces, pero nosotros, ¿qué hacemos ahora? Porque con tanto amor ahora decirle, no, mira, prima, que no vamos a comer. Bueno, al final nos sirvieron y tratamos ahí como de despulgar un poco el puerco y todo y nos comimos el resto, pero después de esa experiencia dije, no voy a ir a ninguna casa de una persona que no practique nuestra fe y que no entiende lo que está pasando, porque estoy exponiendo a mis hijas a que tengan problemas de conciencia, porque en nuestra casa han aprendido estas normas, ¿ya? Entonces, si cada vez que vamos a un lugar nos toca ceder y comernos todo lo que nos sirvan, no estamos siendo íntegros en la decisión que tomamos, en la convicción que tenemos con respecto a eso. Entonces, de aquí, cada vez que alguien me va a invitar, entonces tiene que ser alguien que sabe cómo comemos nosotros y si no, nosotros le explicamos, mire, nosotros no comemos esto y esto, entonces podemos comer cualquier otra cosa, pero no comemos cerdo y estas cosas. Generalmente cuando vamos a comer con gente que nos conoce o que por lo menos respeta nuestra fe. Así como hay gente que tiene un amigo vegetariano y el amigo le dice, mira, yo no como carne, ni pollo, ni nada de esas cosas, o incluso vegano, y lo respetan y le sirven solamente hojas con agua entonces hemos aprendido eso. Entonces quiero que sepas, Luis y todos los hermanos, que este texto se cae por su propio peso la interpretación tradicional cristiana. Es más, cuando sigue el pasaje en el Hechos capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, es decir, entre los gentiles, se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces mira que él no llegó a la conclusión, uy, ahora comprendo que es que no debo seguir comiendo, no debo practicar la dieta que la Torá nos impone al pueblo judío. No, es un asunto de ellos tenían por inmundo a los gentiles y el Eterno le dijo, ahora yo he santificado a gente gentil, que eran unos paganos, que eran unos idólatras, ahora han creído, se han convertido, confían en Yeshua y Dios lo ha aceptado como parte de mi pueblo.
¿ya? Yo no hago acepción de personas. En toda nación me agrado del que teme, me teme y hace justicia, ¿ya? Entonces, si toma otra luz o no, ¿verdad? Entonces, el texto no tiene nada que ver con cerdo, ni con comida, ni con la Torá fue abolida de ninguna manera. Estos hombres practicaron la Torá y bueno, en clases posteriores podemos ver, hay muchas formas de demostrar con la misma escritura que jamás ellos dejaron de guardar los mandamientos de la Torá. ¿Okay? Bien, vamos a la próxima clase. Voy a explicar un poco acerca de, hablé del Tanaj, hablé del Tanaj y quiero profundizar un poquito en eso para que entiendan cuando nosotros hablamos de Tanaj a qué nos referimos. Ya se nos fue el tiempo, no quiero robarle. Solamente voy aquí a puntualizar un poquito este punto acá. Voy a puntualizar este asunto para seguir en la próxima. Tanaj es un acrónimo que proviene del hebreo. Un acrónimo que está constituido por la letra hebrea Taf, que es la que ustedes ven como la T aquí, la Nun, que es como la N en español, las literas como N al español, y la K, que en realidad suena, es una Kaf en hebreo, suena como J, ¿ya? Suena como ja, como ja, entre J y K. Por eso, cuando se pronuncia, se dice Tanaj. Tanaj, como si estuviéramos hablando de una J gutural, hay una Tanaj, ¿ya? Entonces, ¿qué es el acrónimo de la palabra Torah? Que se escribe con Taf, Nevi'im, con la letra Nun, N, Nun, y Ketuvim. Entonces, en el judaísmo, la Biblia hebrea, lo que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento, no se le llama Antiguo Testamento y está prácticamente prohibido entre los judíos hablar de Antiguo Testamento. ¿Por qué no se dice Antiguo Testamento? Porque da la impresión, Antiguo Testamento es como algo obsoleto, algo que ya no tiene sentido, es un error, se da la impresión de que es algo que está anticuado, irrelevante, innecesario para la vida de los creyentes actuales, ¿ya? Esa es la idea que se le ha dado tradicionalmente en la cristiandad. Entonces, en el judaísmo no se utiliza eso de Antiguo Testamento. De alguna manera, es una forma de... ellos se sienten agredidos cuando hablamos de Antiguo Testamento, es decir, como aquello viejo que está allá, ya caducó. Ellos le llaman Tanaj o la Biblia hebrea. Entonces, eso en español es Torá, los profetas y los escritos. Estos escritos son los escritos de corte poético, sapiensales o de sabiduría o de narrativa histórica, ¿ya? En la próxima clase vamos a mirar cómo está constituida la Biblia hebrea, porque el orden no es exactamente igual que tenemos en las Biblias que usamos tradicionalmente. Entonces les voy a mostrar más o menos el orden, cómo se llaman los libros en hebreo, cómo se llaman en español y que ustedes conozcan la subdivisión. Pero básicamente, para que tengan una idea muy general, Tanaj es lo que se conoce en el mundo occidental como el Antiguo Testamento. En nuestras clases, como yo les comenté que uno de los propósitos que tenemos es ir aprendiendo también vocabulario hebreo y cosas que nos ayuden a acercar mejor, no es que sea pecado decir Antiguo Testamento. Cuando yo estoy hablando con cristianos y personas que ignoran todas estas cosas del hebreo, yo no puedo hablarle con palabras que ellos no comprendan. Entonces yo les digo lo que se conoce como el Antiguo Testamento o el llamado Antiguo Testamento. Incluso si tengo que utilizar la palabra Antiguo Testamento es para enfocarme en ellos. Pero yo en una comunidad de hermanos como ustedes que están aprendiendo estos principios, entonces les hablo de Tanaj o la Biblia hebrea. ¿Ok? La Biblia hebrea dice o el Tanaj dice. Y ustedes ya se van a ubicar. ¿Ok? Bien, voy a dejarlo hasta aquí. ¿Surge alguna pregunta en este momento? ¿Ustedes? Sin temor, hágala. Nos podemos quedar 2 minutos. Ken, ¿Sí? los judíos tienen Nuevo Testamento. Sí y no. Bueno, hay una parte del judaísmo que no cree que Yeshua es el Mesías.
digamos, el judaísmo normativo en Israel, ni los ortodoxos, ni los caraítas, bueno, diferentes sectas judías creen que Yeshua es el Mesías. Por lo tanto, lo que conocemos como Nuevo Testamento o los escritos mesiánicos, algunos mesiánicos le llaman Brit Hadashah. No me gusta, creo que no es correcto llamarle. El documento no debería llamarse Nuevo Testamento como documento, porque de hecho, quizás más adelante vamos a profundizar. Esta separación de Antiguo y Nuevo Testamento fue hecha por un obispo cristiano de los primeros siglos que era bastante equivocado en su interpretación. Él decía que el Dios de los judíos era un Dios malo, severo, era un Dios materialista, etcétera, y que el Dios que apareció en el Nuevo Testamento era un Dios bueno, lleno de amor, de misericordia, etcétera. Se llamó Marción del Ponto. Si quiere, averigüen sobre él, Marción del Ponto. Ustedes lo pueden buscar por allí, pueden googlearlo y pueden encontrar información. Marción se escribe con C, del Ponto, o Marción de Sinope, con S. ¿Ya? Es más, se los puedo facilitar aquí en el chat. En Wikipedia pueden leer un poco acerca de este señor. Básicamente, él tenía un revoltijo raro en su cabeza. Vivió más o menos entre el año 85 y el año 160 en Roma, y él llegó a la conclusión de que habían dos grandes espíritus, y creó una división de un canon, creó un canon propio en donde llamó a todo aquello que él veía del Dios ese que veía como malo y todo lo demás, al Dios del Antiguo Testamento, a esa literatura le llamó Antiguo Testamento, y a las cartas de Pablo, todas las cartas hacia los gentiles, y el libro de Lucas lo hizo, fueron 22 libros y le llamó Nuevo Testamento. Esa fue la primera vez que aparece una división en la Biblia, y la hizo un hereje del primer y segundo siglo. Entonces, a mí no me gusta. Hay judíos mesiánicos que creen que Yeshua es el Mesías y le llaman Brit Hadashah. No estoy de acuerdo con ellos en esa forma de llamarle. Creo que para hablar en términos normales podemos hablar las cartas apostólicas, los escritos apostólicos, ¿sí? Y yo creo que con eso, porque lo que pasa es que en realidad cuando uno ve el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, no es el documento, sino la obra que Dios hace a través de la fe en Yeshua. Esa obra que opera en el corazón de nosotros es lo que es el Nuevo Pacto, ¿ya? Que el Eterno, tanto al pueblo judío creyente en Yeshua como al pueblo gentil que cree en Yeshua, lo reivindica con él y produce un nuevo pacto en su corazón, etcétera, etcétera. A eso, esa obra no es un documento, ¿ya? Por eso no estoy de acuerdo. Y bueno, tengo muchas razones más, pero no me voy a detener mucho en eso. Mati, volviendo a la pregunta, hay judíos que creyeron siempre que Yeshua es el Mesías. Ellos tienen los escritos del nuevo, lo que se llama Nuevo Testamento. Algunos le llaman Brit Hadashah y otros le llaman los escritos apostólicos o escritos mesiánicos, ¿ya? Entonces, de hecho, mi mentor, nuestro mentor de este ministerio, es el doctor Ketril Blatt, que vive en Israel. Él es un judío, judío ortodoxo, pero cree que Yeshua es el Mesías y cree obviamente en los escritos apostólicos, en los escritos mesiánicos, ¿ya? Y así hay muchos que creen que Yeshua es el Mesías y lo proclaman la fe en el Mesías. Pero el judaísmo normativo generalizado normalmente no tiene. De hecho, hay unos que son bien fuertes y niegan, no solamente lo niegan, sino que los prohíben. Hay casas judías donde está prohibido abrir el Nuevo Testamento. He conocido testimonios y he visto personas que creyeron en Yeshua y que, bueno, se enamoraron del judaísmo porque encontraron ciertas mentiras en el cristianismo, pero no supieron manejar las cosas, perdieron el equilibrio y terminaron haciéndolos quemar el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero por desinformación, por no estudiar, por no conocer todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces, en el afán y esto hay que saberlo manejar con calma y equilibrio, porque si no uno se puede
desvirolar, como decimos nosotros aquí en Valledupar. Pero sí, en términos generales, la enseñanza de los escritos apostólicos es continua, es una continuidad que viene del Tanaj, de la Biblia hebrea. No debería haber como dos grandes divisiones así como se han entendido tradicionalmente. Y tengo otra pregunta, Ken. Sí, En algún momento, hace muchísimo tiempo, nos enseñaste acerca de la canonización de los libros de la Biblia y sí, que de una u otra manera eso hacía que la Biblia fuera fiel, fidedigna, sí, que no tuviera de la misma manera los libros apostólicos sí, tienen eso, ¿cierto? sí, claro O que sí. sea, son totalmente también Sí, confiables en inspirado, un sí. Sí, 98%. yes. Sí, Ok, la clase pasada precisamente hablé un poco de eso. O sea, creo sí, yo creo, en medio de las, ¿cómo se llaman? Variantes textuales, podemos tener un texto fiel a pesar de todo. Hoy les mostré, por ejemplo, el versículo de Mateo, que es una traducción equivocada, de decir, los profetas, ¿cómo es? La ley y los profetas La profetizaron ley. hasta Juan. Es una traducción que está equivocada. Sin embargo, date cuenta que también hay otras versiones cristianas que hacen una traducción más fiel. Entonces, en ese sentido, a uno le toca aprender los conceptos y a partir del entendimiento de los conceptos que están detrás de todas estas cosas, uno va entendiendo ya. En la medida que vas leyendo la escritura, vas entendiendo incluso por qué hay ciertas equivocaciones en la traducción. Pero sí podemos decir que tenemos una Biblia que podemos confiar en su fidelidad, ¿ya? Y la tarea de todo creyente que quiere de verdad conocer a Dios, servirle con amor, es también, queridos, preocuparse por estudiar la escritura. Eh, Esto no llega por ósmosis, no se le mete a uno en la cabeza así de manera mágica. Uno con el tiempo tiene que irse preparando, estudiando, capacitando, y eso le va a dar todas las herramientas para uno formarse una idea más precisa de las escrituras y sacar bastante provecho de ellas. Y tener varias versiones. Yo les recomiendo siempre tengan varias versiones. Yo tengo una Biblia, digamos, que es la Reina Valera del 95 de estudio, que tiene unas buenas bases textuales. Y me gusta que cuando un versículo está mal traducido, a veces ellos abajo ponen, este versículo, la mejor traducción es esta, etcétera. A veces cuando un versículo no aparece en el texto original, en mi Biblia dice, estos versículos no aparecen en los manuscritos. Eso hace que uno pueda tener una visión más objetiva y el de la escritura. ¿Okay? Entonces, puedes Yo tengo una fiarte, pregunta. Jackie. La pregunta es la siguiente. Si la salvación viene por medio de Yeshua, Ujú. aquellos judíos que no creen en Yeshua, ¿su salvación en qué queda? Queda en que, bueno, Que tan salvo. es una pregunta difícil que se podría extender mucho, pero te la voy a hacer lo más resumido que pueda. Ok, La escritura dice, Pablo dice que Dios a los judíos les encegueció el entendimiento para que no vieran al Mesías, para que por esa causa los gentiles pudieran venir a la fe. ¿Viste? Entonces, hay judíos que tienen un velo que ha sido puesto en la soberanía del Eterno, les puso un velo para que no puedan ver al Mesías. Entonces, a esas personas que les puso el velo, si ellos mueren y no creyeron que Yeshua es el Mesías, el Eterno va a tener otra forma de aplicarles la salvación a ellos. Porque los judíos, en ese caso, sí creyeron en los sacrificios, sí creyeron en las figuras proféticas que aparecen en la Torá, bueno, en muchas cosas, es decir, creyeron en Yeshua de una forma velada, ¿verdad? En la clase que venga vamos a ver que en las escrituras hebreas está escondido el Mesías de muchas formas. Entonces, ellos de alguna manera, esas prefiguraciones que estaban del Mesías en el Tanaj, de alguna manera le van a servir. Hay una forma de explicar la redención a través de toda la historia, antes de la aparición del Mesías. Yo creo que esa va a ser la manera como Dios va a juzgar a estos judíos. Ahora, cuando alguien creyó ya en Yeshua, recibió el testimonio del Espíritu en su corazón de que Yeshua es el Mesías, y esa persona lo rechaza por la religión, por lo que sea, Dios lo va a juzgar como uno que ha rechazado la salvación del Mesías, lo va a juzgar como
a cualquier impío que decidió arrogantemente negar a Yeshua. Y peor aún, uno de nosotros que está aquí, que ama a Yeshua, que cree en sus palabras, etcétera, etcétera, mañana se le da por volverse judío y niega a Yeshua, yo estoy convencido que esa persona se va a condenar forever, ¿ya? Esa persona va a ser destruida en el lago de fuego. Que Yeshua dijo, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, va a ser el juicio para los que ya lo conocimos y lo negamos, va a ser terriblemente peor que el de un judío, ¿ya? Entonces, lo que pasa también ya aquí es que en el mundo cristiano, la salvación se mira de una forma muy o blanco o negro. En el judaísmo no es así. Más adelante, cuando estemos avanzados, vamos a estudiar un poco más el tema del tema de la muerte, de la salvación, de la condenación y todas estas cosas. Y nos vamos a dar cuenta que no es así tan, tú hiciste esto y ya te vas a ir al infierno, tú hiciste esto y ya, o sea, no es tan así como la idea cristiana de, no viniste a culto a la escuela dominical el domingo, te pierdes, te vas al infierno. ¿Sí? No se trata de eso. Pero Dios tiene diferencias. Es como, por ejemplo, Dios no va a juzgar a un niño especial que no le llegó oxígeno suficiente al cerebro y creció con una deficiencia, con una discapacidad. No lo puede juzgar como a Yacira, que tiene toda su capacidad mental para entender, ¿ya? El juicio tuyo, el juicio de José David, el juicio de Sonia, no va a ser igual al juicio de una persona que no tenía toda su capacidad mental puesta. Lo mismo va a pasar con el pueblo judío. Entonces, los pueblos judíos, además, por ser pueblo de pacto, tienen una herencia especial, ¿ya? Y el Eterno no los va, no, al que no les reveló al Mesías, Él no lo va a juzgar por eso. Es que sería muy injusto. Yo llego y te digo, Yacira, te oculté un secreto por siempre, soy tu padre. Te oculté un secreto, pero te voy a castigar porque no descubriste ese secreto. ¿Ya? Entonces, a un judío a quien Dios le puso un velo en los ojos, simplemente Dios no puede juzgarlo porque Él le puso ese velo. ¿Ya? Ahora, el día que se lo quitó y les reveló a través del espíritu, de la historia, de la escritura, como lo ha hecho con muchos, y decide arrogantemente rechazarlo, lo va a juzgar como cualquier impío. Así sea judío y nació, es sobrino de Yeshua, ¿ya? Hermano de Moshe Rabenu, pero si negó a Yeshua y creyó simplemente porque también hay bloqueos religiosos, ¿ya? Bloqueos religiosos. Por eso es que a veces un católico así recalcitrante, que está pegado a la Virgen de Guadalupe y que le reza y la adora y todo lo demás, y le muestras la verdad, le muestras que la idolatría es pecado, le muestras todas las formas, y la persona hasta lo entiende, pero dice, yo nací católico, me muero católico y me voy al infierno católico, entonces ya eso es diferente, ¿ya? Conocí el caso de una señora en mi pueblo, que un pastor que conocí, Isaac Bracho, hermano de Javier Bracho, mi mejor amigo, la viejita estaba ya en la muerte y ella era aferrada a un santo ahí, y un santo de esos católicos, y a última hora él fue ya y fue a orar por ella y le explicó el plan de salvación, todo lo demás, le explicó con la Biblia versículo a versículo que era idolatría, lo que ella estaba haciendo, todo lo demás. Y entonces le dije, bueno, y en este momento es un momento propicio para que usted se arrepiente. No, yo me voy al infierno, pero yo sigo creyendo en santo no sé qué. Entonces, ese bloqueo religioso ya es un asunto que ya es un acto de total rebeldía, ¿ya? Es que va a ser lo mismo que va a pasar. Y hay unos pastores que dicen, no, que me juzguen sin saber. hay Sí, muchos pastores hay que me han unos dicho, que dicen así. yo sé que muchas de esas cosas que tú enseñas son verdad, pero Ajá. la verdad yo no estoy para eso. Bueno, a esa persona Dios la va a juzgar por eso, ¿ya? Sí. Con ese nivel también. Entonces, el sistema de justicia del Eterno tiene sus complejidades y en su soberanía nosotros no podemos decir, este se salva, este no se salva. Eso sí es un asunto más. La salvación es personal y Dios hace su cosa con cada uno. Pero sí hay digamos, hay un tema de salvación nacional para el pueblo de Israel, de cierta forma, ¿ya? Mejor dicho, hasta cuando no les revele el Mesías. El día que se lo revele, ya sí se salen del flan. Ok, bien, vamos a orar aquí y cerremos. Me gusta este grupo, me gusta que hagan preguntas. Qué bueno. Padre fiel, te damos muchas gracias
por la enseñanza de tu palabra. Ella es buena, ella es vida, y creo, Padre, que tú vas a hacer que produzca fruto en nosotros, que produzca entendimiento, comprensión, y que esa comprensión nos lleve a tener mayor comunión contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada hermano de cada lugar donde está, desde México, Costa Rica, aquí mismo en Colombia, en diferentes lugares, en Argentina, Señor. Cada uno de estos hermanos que está aquí, Padre, tú les has llamado a aprender tu palabra. Bendícelos a cada uno de ellos. Oro para que esta semana sea una semana bendecida, que ellos puedan tener la luz divina, que pueda ser una semana en donde el Espíritu del Eterno les traiga luz, entendimiento, convicción a sus corazones de la bondad tuya y del plan que tienes para ellos. Yo ruego que los guardes de todo mal y que los mantengas cerca de ti siempre, por los méritos de Yeshua. Amén. Y amén. Amén, pastor.